Sí, profe. Sí. ¿Está bien? Bien, bueno. Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy igualmente está súper relacionado con... Antes de empezar, acuérdense de la fecha del parcial. Creo que están todos conectados, así que la repito por las dudas, para que no haya dudas. El 14 de junio, ¿sí? Presencial, y creo, casi seguro, que va a ser distinto al primer parcial. Creo que va a ser más múltiple choice, verdadero y falso, para completar y esas cosas, ¿sí? Este, así que la clase que viene la vamos a hacer presencial, así también si tienen dudas o algo, por ahí es más fácil en presencial. Sí que vamos a ver el último tema que también entra en el parcial. Bien. Profe, la clase es a las 2 presencial la semana que viene. No, a las 3. Ah, bueno. No tienen otra cosa, otra clase no es ahora, no, ¿no? No, no, yo después tengo a las 5, pero creo que igual el aula en la que estamos la 2. Después a las 4 la ocupa nutrición también después en otra materia. Evaluación nutricional. Claro, Tengo por que eso pedir, no sé. ahí tengo que chequear y tengo que pedir igual, así que de cualquier cosa de última, si no hay aula, la hacemos virtual. Ah, bueno. Eh, mm, y el parcial también a las 3, a las 3 de la tarde. Bien, ya igual hoy, entre mañana y el viernes, les confirmo bien el aula y eso, ¿sí? Bien, ¿hay más alguna duda, algo que me quiera decir? Al final el 21 hay clases, así que esa la vamos a dejar de consulta para los que tengan que recuperar o ya de consulta para los que tengan que rendir final, ¿sí? Bien, no vamos a ver ningún tema nuevo, digamos. Bien, bueno, vamos a empezar con la clase de probióticos entonces. Cualquier cosa levantan la mano o me escriben en el chat o abren el micrófono, no pasa nada, ¿sí? Como les decía, es una clase que está obviamente muy relacionada a lo que venimos viendo de la microbiota y los probióticos, así que para arrancar la clase les traje algunas definiciones para tener bien en claro a qué corresponde cada uno de estos nombrecitos que bien mencionamos nosotros y se están investigando y escuchando mucho actualmente en todos los ámbitos, ¿sí? Probióticos decíamos la semana pasada entonces que eran estos microorganismos vivos que una vez que se consumían tenían algún tipo de beneficio para la persona o el huésped que estaba consumiendo ese producto, ¿sí? Que, que tenían que ser administrados en cantidades adecuadas y tenían otras características que debían cumplir, sí, sí, no tanto que están incluidas en la definición, pero son características que se tienen que cumplir. Y también después tenían que tener unos requisitos de comercialización para poder ser introducidos en el mercado, ¿sí? Después tenemos los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son ingredientes no digeribles de los alimentos que también van a generar cambios en el organismo que los ingiere y que sobre todo estos cambios y estos beneficios que va a obtener el huésped se deben a que va a haber cambios en la composición y en la actividad de la microbiota. Así que la semana pasada veíamos la importancia que tiene la microbiota para la salud, ¿sí? Y también vamos a estudiar los simbióticos, que son justamente una combinación de los probióticos y los prebióticos, y obviamente va a haber un efecto beneficioso atribuido a estos dos productos que se están ingiriendo, ¿sí? Con respecto a los prebióticos, también están incluidos en el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Y fíjense que el código plantea ciertas características
que tienen que tener los prebióticos justamente para denominarse prebióticos, ¿sí? En primer lugar, eh, al igual que los probióticos, pero se acuerdan que era algo que se tenía que agarrar entre comillas, ¿sí? Era la resistencia a todas las enzimas, digamos, del tracto gastrointestinal superior, desde las enzimas de la saliva hasta las enzimas del eh, intestino delgado, ¿sí? Pasando por la acidez del estómago, por las secreciones del páncreas, de la bilis, ¿sí? Bueno, todas las enzimas que se encuentran en el intestino, todas estas barreras, digamos, un prebiótico las tendrá que atravesar sin sufrir ningún tipo de modificación y llegar al colon, ¿sí? Al intestino grueso, donde ahí tendría que sufrir una fermentación y esta fermentación debería ser selectiva, ¿sí? Los prebióticos estimulan selectivamente el crecimiento de ciertas bacterias intestinales, ¿sí? Que estas bacterias obviamente van a ser las bacterias benéficas, ¿sí? Y eso es importante porque el Código Alimentario Argentino aclara que se debe observar, está acá subrayado, se debe observar un crecimiento de bacterias benéficas y no deberá observarse crecimiento de otra microflora intestinal como algunas bacterias patógenas que se pueden llegar a encontrar en el intestino, ¿sí? Y también ellos plantean que los prebióticos deben ser evaluados por un protocolo que debe tener ciertos requisitos mínimos, ¿sí? En primer lugar, debe identificarse el compuesto, ¿sí? Ay, no me acuerdo. Identificarse el compuesto, ¿sí? El nombre, las características físico-químicas que tenga, las fuentes de dónde provienen, ¿sí? Si tiene contaminantes, qué tan puro es, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además de estos requisitos, tiene que tener, obviamente, como todos los compuestos que venimos viendo, ensayos clínicos que demuestren los efectos fisiológicos, ¿sí? Que se tienen y que deben ser seguros, ¿sí? No deben presentar ningún tipo de riesgo para la salud. Y estos también, además de esos ensayos in vivo e in vitro que muestran el beneficio de los prebióticos, debe haber ensayos de toxicidad, ¿sí? Estos son las definiciones, ¿sí? La definición que plantea el Código Alimentario es ingrediente alimentario o parte de él que posee un efecto benéfico para el organismo receptor, estimulando el crecimiento selectivo y actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon, y que confiere beneficios en la salud, ¿sí? Estos ingredientes o partes de él tienen que ser no digeribles, es por ahí una denominación, una definición un poquito más amplia que la que veíamos en la diapositiva anterior, pero ambas condicen, ¿sí? Y tienen eh, tres puntos en común, ¿sí? Ingrediente no digerible, el beneficio que va a aportar y que debe ser fermentada por la microbiota intestinal, ¿sí? Este, y después, bueno, el código plantea los requisitos mínimos que hay que tener y las características que tiene que tener, ¿sí? Muy bien. Resumiendo un poco entonces cuáles son estas características y estos requisitos que deben cumplir, como les decía, deben ser un ingrediente ingerido, como acá se agrega un nuevo requisito, ingerido como parte de la dieta normal, ¿sí? No deben ser hidrolizados por enzimas ni bacterias de la boca, deben ser estables al ácido del estómago, deben llegar intactos entonces al colon, donde son selectivamente fermentables, no deben absorberse ni hidrolizarse, bueno, a nivel del intestino delgado, esto iría antes, ¿sí? Entonces deben llegar intactos y estimular el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Y si yo les digo ingredientes eh, no... ay, se me fue la palabra. Ingredientes no digeribles, ¿sí? Perdón. ¿A qué les suena?
A fibra. A fibra, Fibra. sí. Bien. Y hay que tener en cuenta, sí, esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de la fibra? Los prebióticos forman parte de la fibra, ¿sí? Es decir, pueden ser descritos como fibra, pero no todas las fibras son caracterizados como prebióticos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, los prebióticos serían como un subgrupo de aquellas descripciones y características que veíamos de la fibra, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de las diferencias que hay entre estos dos términos, ¿sí? Con respecto a la fibra, fíjense que, bueno, son ingredientes no digeridos por los seres humanos, digamos, por el tracto gastrointestinal superior, pero algunas de ellas son fermentadas por la microbiota intestinal, ¿sí? Mientras que los prebióticos son todos fermentables por la microbiota intestinal, ¿sí? Después, una diferencia es que la fibra generalmente está naturalmente presente en casi todos los alimentos de origen vegetal, mientras que hoy en día los probióticos se presentan en gran variedad de plantas y vegetales y frutas, pero hoy en gran medida también están siendo generados por la industria, ¿sí? A través de otros mecanismos y métodos. Con respecto a fibra, tenemos una ingesta recomendada, ¿se acuerdan que era de 25 30 gramos al día? Con los prebióticos actualmente no tenemos ningún tipo de recomendación de sentarme y decirle a la persona que tengo enfrente tenés que consumir tantos gramos de prebióticos por día para tener este efecto beneficioso, ¿sí? Y bueno, la fibra puede ser soluble e insoluble, ¿se acuerdan que vimos en detalle cómo funcionaba, qué tenía que tener para ser soluble, para ser insoluble? Mientras que los prebióticos en su gran mayoría son solubles, ¿sí? Bien, bueno, y acá fíjense que tenemos algunos ejemplos, como la fibra insoluble que era la celulosa, la soluble que era el psyllium, ¿sí? Y después tenemos los prebióticos. ¿Qué incluye los prebióticos? Tenemos la inulina, los FOS, los GOS, que esos son, creo que los primeros que se han estudiado, y después tenemos otros, como por ejemplo la lactulosa, los SOX, silo-oligosacáridos, son todos oligosacáridos, ¿sí? Los isomalto-oligosacáridos, perdón, oímos, y también dentro de esta descripción podemos encontrar algunos tipos de almidón no resistentes, ¿sí? Fíjense que lo que les decía, hay algunos que están súper estudiados, ¿sí? Que es donde más van a encontrar bibliografía, y después tenemos otros que son, que por ahí no fueron tan estudiados o que están siendo estudiados actualmente, que pueden llegar a ser prebióticos, ¿sí? Que están como todavía ahí en la fase de estudio, ¿sí? Y después tenemos otros prebióticos como por ejemplo, que también están siendo estudiados, algunos polifenoles, ¿sí? Y algunos ácidos grasos poliinsaturados. Todos esos nombrecitos y compuestos están dentro de la clasificación de prebióticos, ¿sí? Profe, Sí, ¿la lactulosa sería una fibra prebiótica o no? Porque sí, está como que sí en el cuadradito rojo que no. como potencial prebiótico y está como no porque no es un oligosacárido. Ah, ok. Ok. Bien, Gracias. ahí vamos a ver un poquito de cada uno, ¿sí? La inulina es justamente un carbohidrato de reserva, es el más abundante, ¿sí? Y son muchas fructosas, son unidades de 2 a 60 unidades de fructosa
unidas por enlaces beta 2,1 fructosil fructosa, que justamente estos enlaces son los que le dan la capacidad esta de no ser digeridos por las enzimas del estómago, de la saliva y del intestino delgado, ¿sí? Esta que ven acá es la estructura de la inulina, y los alimentos fuentes son la chicoria, el ajo, la cebolla, ¿sí? El espárrago, los puerros, el alcaucil y el trigo. El más conocido es la chicoria, y la industria es la principal obtención de prebióticos por parte de la industria lo hace a través de la chicoria, ¿sí? Después tenemos los FODS, ¿sí? Que se pueden obtener a partir de la hidrólisis de la inulina o a través de la sacarosa por medio de enzimas, ¿sí? También va a estar presente justamente en los mismos alimentos que son fuentes de inulina, y también se le suman el tomate, la banana y, bueno, las fórmulas infantiles. Ustedes saben que hoy en día se les agrega POS a la fórmula, ¿sí? Lo mismo que los GOS. Los GOS son oligosacáridos de galactosa, ¿sí? Que también son unidades que al final tienen unida una glucosa, ¿sí? Y son obtenidos industrialmente a partir de la lactosa, ¿sí? También catalizada por determinadas enzimas. Y está presente en forma natural en la leche humana y en animal, y bueno, justamente ellos estimulan el crecimiento de las bacterias lácticas y bifidobacterias, ¿sí? Todos estos también los van a encontrar como fructanos, ¿sí? Bien. Después tenemos la lactulosa, que ahí figuraba como que no era un carbohidrato porque es un disacárido sintético, ¿sí? Que se obtiene industrialmente mediante isomerización de la lactosa, ¿sí? Puede ser de dos formas en realidad, mediante esta que les acabo de decir, la isomerización, o puede ser también por síntesis enzimática utilizando lactosa y fructosa, ¿sí? Esto se usa mucho para la constipación, pero hay que tener cuidado porque una cantidad excesiva puede producir flatulencias y diarrea, ¿sí? Después tenemos los isomalto oligosacáridos, que acá les traigo la definición del amino, ¿sí? Que dice que con la denominación de jarabe de isomalto oligosacáridos, o IMOS, se entiende el producto obtenido mediante hidrólisis enzimática controlada del almidón de maíz, y que consiste principalmente en oligómeros de isomaltosa, panosa, isomaltotriosa y isomaltotetradoso es un trabalengua. Están conectados por uniones alfa 1,6 glicosídicas, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué les traigo esto? Porque es un prebiótico que también está en estudio, ¿sí? Es un oligosacárido que ya está presente en algunos alimentos industriales, ¿sí? Fíjense que Arcor, esta es una noticia de Arcor, ¿sí? Dice que vuelve a ser pionera en innovación alimentaria porque justamente desarrolló este jarabe, ¿sí? Y ellos lo utilizan como sustituto del azúcar, y bueno, te lo venden obviamente como súper saludable, con menos calorías, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, ellos plantean que es el primer prebiótico 100% producido en Argentina, ¿sí? Es dulce, aporta menos calorías, es una fibra, en este caso es un prebiótico, y ellos lo utilizan en este turrón, no sé si lo han visto, el famoso turrón rojo que ahora viene en verde. Bueno, la diferencia es esta, que tiene el agregado de este ingrediente, y dice ser fuente de fibra, que uno cuando va acá a la información nutricional
en una unidad de 25 gramos tiene 5 gramos de fibra, ¿sí? O sea, es un montón para la porción chiquitita que es un turrón, pero justamente porque le agregan este jarabe de himos, ¿sí? Que se está estudiando para hacer un potencial prebiótico. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de los prebióticos? Un montón, ¿sí? Y la mayoría relacionados justamente con este crecimiento selectivo que tiene que generar en la microbiota intestinal, ¿sí? Este, por eso está en primer lugar que estimula la actividad fermentiva de bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal con todos los beneficios que veíamos la semana pasada que conlleva tener una microbiota justamente sana, variada y rica, ¿sí? Va a haber mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, va a tener mucha más diversidad, va a tener una barrera saludable, ¿sí? Entonces va a inhibir la entrada de patógenos, ¿sí? Va a disminuir el pH colónico, ¿sí? Lo que esto significaba también prevención para algunas enfermedades. Favorece la capa protectora de moco y la barrera intestinal, que esto también va a estar relacionado con los patógenos y con el sistema inmune. Aumenta la absorción de minerales como el calcio y algunas vitaminas, ¿sí? Regula las funciones inmunológicas, regula la glucemia, la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación, mejora el perfil lipídico, aumenta la saciedad, disminuye el riesgo de constipación, ¿sí? Fíjense que son múltiples los beneficios que tendría incluir estos prebióticos en la dieta, ¿sí? Bueno, acá un poquito lo que les decía, ¿sí? Cuando nosotros consumimos prebióticos, la microbiota crece selectivamente, justamente crecen las bifidobacterias, crecen los lactobacillus, crecen los bacteroidetes, ¿sí? Y esto genera una fermentación, ¿sí? Los probióticos son como la comida de estas bacterias, ¿sí? Son la energía de estas bacterias, ¿sí? Y como va a haber más energía, va a haber más fermentación, va a haber más formación de ácidos grasos de cadena corta, que se acuerdan que era el acético, el propiónico y el butírico. Y se acuerdan que estos ácidos grasos, cuando veíamos la clase de fibra, tenían diferentes beneficios, ¿sí? Algunos llegaban al hígado y tenían beneficios en el hígado, otros tenían beneficios a nivel local, como la disminución del pH luminal, como la disminución de la entrada de patógenos, ¿sí? La disminución del pH luminal, ¿se acuerdan que era un factor protector, por ejemplo, para el cáncer de colon? En este caso también disminuía la absorción del colesterol, disminuía el colesterol plasmático, ¿sí? Después también tenemos que estos ácidos grasos van a generar una disminución de la inflamación, ¿sí? Van a disminuir todos los factores y citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, la interleuquina 1, la 1 beta, el factor de crecimiento tumoral, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y después también van a tener muchos beneficios a nivel metabólico, sobre todo en el sobrepeso, en la obesidad, en la resistencia a la insulina, ¿sí? Este, actúa en la mayoría de los órganos, ¿sí? Bien, seguimos. La industria, fíjense que utiliza la inulina no solo por esto de ser un probiótico, sino también porque les va a dar otras características funcionales y, por ejemplo, los utilizan como sustitutos de azúcares, los utilizan porque les da más estabilidad a las emulsiones, les mejora la textura, les mejora se pueden utilizar como sustituto de grasas, y entonces tienen otras diversas funcionalidades, digamos, a nivel industrial. Y obviamente que también
ya se están realizando los llamados alimentos funcionales, ¿sí? Tenemos la Serenísima como pionera, agregándole estos componentes a sus productos, como esta leche con prebióticos. No me acuerdo si le agregaban inulina o cuál de los probióticos le agregaban, ¿sí? Y después tenemos estas dos hierbas, pero creo que ya no están disponibles en el mercado, ¿sí? Pero bueno, se los dejo como ejemplo de que estuvieron, y bueno, el turrón ese que veíamos justamente recién, ¿sí? Bien, ¿dudas con respecto a esto? A los prebióticos. ¿Nadie? ¿Comentarios? ¿Están ahí? Ahí. Yo por ahora ninguna duda, profe. Bien, buenísimo. No, yo tampoco, profe. Bien, quedó claro. Bien, con respecto a los simbióticos, sí, entonces decíamos al principio de la clase que es una combinación de los prebióticos y los prebióticos, ¿sí? La definición de la ISAP, que es la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, que si vieron el otro día les subí justamente de bibliografía un artículo de ellos. Ellos dicen que simbiótico es una mezcla que comprende microorganismos vivos, que serían los probióticos, y los sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped, ¿sí? Que confieren un beneficio para la salud del huésped. Y acá tenemos como dos grupos de simbióticos, ¿sí? Porque uno generalmente habla de simbióticos y piensa que es como que duplican o triplican su efecto beneficioso, digamos, como que se tienen que complotar y generar un efecto beneficioso mayor. Bueno, no es tan así, digamos. Tenemos simbióticos que pueden ser complementarios, ¿sí? Y simbióticos que pueden ser sinérgicos, ¿sí? Los complementarios son simbióticos compuestos por un probiótico combinado con un prebiótico diseñado para alimentar microorganismos propios del huésped, ¿sí? Funcionan de forma independiente, es decir, que ese prebiótico no necesariamente tiene que alimentar a ese probiótico que está en la misma cápsula, digamos, ¿sí? Obviamente deben cumplir sus criterios mínimos por separado, digamos, no tienen que estar relacionados, ¿sí? En cambio, los sinérgicos sí son aquellos en donde el sustrato está diseñado para ser utilizado selectivamente por los microorganismos coadministrados, es decir, se va a administrar un microorganismo y a la vez se va a administrar un prebiótico que le dé de alimento, que sea de alimento, digamos, de ese microorganismo, de ese probiótico que se le está aportando, ¿sí? Trabajan sinérgicamente, o sea, están diseñados para trabajar juntos. Uno va a ser el sustrato utilizado por el microorganismo que también se está aportando. ¿Se entiende la diferencia? No necesariamente, en el caso de los complementarios, no necesariamente tienen que actuar en conjunto, mientras que en el otro sí, actúan en conjunto porque yo consumo un microorganismo y a la vez consumo el alimento de ese microorganismo, ¿sí? Pero en ninguno de los dos casos está como esta famosa sinergia que dice que se tienen que como potenciar, digamos, ¿sí? Bien. Y por último, entonces, vamos a ver lo que son los alimentos fermentados, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña introducción y después le doy el pie a ustedes, ¿sí? En primer lugar, obviamente... no, Profe, disculpe, una consulta sobre lo anterior. sí, En el tema de los sinérgicos,
O sea, los Sí. complementarios son, yo consumo dos alimentos distintos, uno con probiótico y otro con prebiótico. En el sinérgico, ¿tienen que estar en un mismo alimento? ¿O puede ser que yo los consuma por separado, pero que actúen en sí, tipo... No, generalmente se encuentran juntos. Ah, ok. El único alimento simbiótico que se me venga a la cabeza es, no, el otro día vi otro ejemplo, es por ejemplo la leche materna que tiene tanto probióticos como prebióticos y es por ejemplo, te doy un ejemplo, un yogur que le agregan probióticos, por ejemplo le agregan lactobacillus y y a la vez le agregan inulina. Ahí entonces estamos hablando de un alimento simbiótico. Ah, ok. Después hay que ver si la inulina va a hacer el alimento justamente ese lactobacillus que le agregaron. Ok. Bien. Bien. Y fíjense este estudio que les traigo, que está recién salido del horno, es de abril de este año, ¿sí? En donde se estudia si la ingesta de alimentos fermentados tienen algún tipo de beneficio para la salud, ¿sí? Ellos hicieron un estudio transversal, ¿sí? Justamente, bueno, este era el objetivo, determinar si el consumo dietético de microorganismos vivos está relacionado con mejoras en la salud, ¿sí? Ellos lo que hacen es tomar los datos de las entrevistas de NANES, ¿sí? Los recordatorios de alimentos, de 24 horas, si mal no recuerdo, y dividen los alimentos en tres categorías, ¿sí? Categoría A, que tenía, según un análisis microbiológico que hacen ellos, que dividen a las personas entonces en persona que no consume alimentos con microorganismos medianamente o un alto consumo de alimentos con microorganismos, ¿sí? Y estos alimentos con microorganismos obviamente son aquellos alimentos fermentados, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Y lo que obtuvieron es que una ingesta de 100 gramos de alimentos que contienen microorganismos se asoció con presión arterial sistólica más baja, proteína C reactiva más baja, glucosa plasmática más baja, insulina más baja, triglicéridos, circunferencia de cintura y IMC más bajo, ¿sí? O sea que ellos pueden decir y dicen que los alimentos con concentraciones microbianas más altas están relacionadas con mejoras modestas en la salud, ¿sí? Por eso en los últimos años se está hablando mucho de justamente estos alimentos fermentados, que son aquellos que nos van a aportar una carga de microorganismos, y actualmente se plantea que obviamente tienen estos beneficios para la salud, ¿sí? Este también es una definición de la Asociación de Probióticos y Prebióticos que veíamos recién, y ellos definen a los alimentos y bebidas fermentadas como aquellos alimentos elaborados a través del crecimiento microbiano deseado y conversiones enzimáticas de los componentes de los alimentos, ¿sí? Se incluye todos los alimentos y bebidas que se producen por fermentación, pero que pueden no tener microorganismos vivos en el momento de consumo, ¿sí? Hacen esta aclaración eh, por aquellos alimentos en los que se sufre alguna fermentación, pero después los pasteurizan o los ponen o los cocinan, entonces esos microorganismos en gran medida se pierden, ¿sí? La realidad es que la fermentación es una técnica que se usa hace miles de años. Hoy en la actualidad está más en auge. Es una técnica que en un primer momento se utilizó para la conservación, ¿sí? Para darle más vida útil a los alimentos y para ser más seguro justamente, y también es un método que cambia muchas de las características organolépticas de los alimentos, ¿sí? Se puede decir que poseen propiedades sensoriales y nutricionales particulares porque también va a incrementar mucho el valor nutricional de esos alimentos,
y hoy en día se puede sumar a que tienen propiedades promotoras para la salud. La fermentación es un proceso por el cual un microorganismo transforma los alimentos en otros productos, ¿sí? Y esto es fundamental porque existen distintos tipos de fermentación, por ejemplo, la fermentación láctica, la fermentación alcohólica, en donde el producto final va a tener ciertas características, ¿sí? ¿Y por qué es fundamental que conozcamos esto? Porque, por ejemplo, no podemos recomendar un alimento fermentado con una fermentación alcohólica a niños, eh, a bebés, a embarazadas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces decimos que la fermentación es un proceso de transformación, que esta transformación, esta fermentación se debe dar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y acá hay dos diferencias, porque hay fermentaciones en donde uno le agrega sustrato, digamos, y hay otras fermentaciones que se dan espontáneamente, ¿sí? Generalmente es un proceso en donde se transforman de sustancias completas a otras más simples, y es importante porque, como les decía, va a cambiar las propiedades nutricionales que tienen estos productos, ¿sí? Por ejemplo, van a generar péptidos bioactivos, como veíamos, también van a convertir metabolitos activos, van a eliminar toxinas y antinutrientes, ¿sí? Entonces, es un proceso a tener en cuenta y es importante que conozcamos el producto final y que se haga bajo ciertas condiciones. ¿Alguien ha hecho algo en su casa alimentos fermentados? ¿Alguien? Yo he consumido kéfir de agua y también hice unas tipo zanahorias en tiritas, que también las hice como un fermento una vez. ¿Y el kéfir lo hiciste vos o lo compraste? Me lo regalaron. Me regalaron Ah, los nódulos, en realidad me regalaron los nódulos de kéfir y con los sí. nódulos yo hacía kéfir. ¿Y cómo te salió? Contanos tu experiencia. Bien, el tema es que por ahí el kéfir lo que tiene es que dependiendo de la temperatura es la velocidad a la que se reproduce. Entonces en verano por ahí se reproduce muy rápido y tienes que estar todos los días sacando kéfir y te olvidas y se fermenta demasiado. A veces tiene como un sabor Claro, medio como que te estás tomando una sidra, o sea, se nota el alcohol que genera la bien. fermentación. ¿Y Pero a nivel salud días está bueno. O a sentís mí así vos a nivel, no sé, de tu intestino? No sé si tenías algún síntoma o algo. no, la verdad que yo no sentí nada, pero sí, ponele, a mi mamá le cayó mal primero porque dicen que a veces por ahí hay que empezar a tomarlo de a poco, entonces fue como que empezó a consumir de a poco, no te puedes tomar 2 vasos de kéfir al día si nunca consumiste, como que es mucho, pero Bien, yo no sentí, pero tampoco tenía ningún problema, solo que me habían dicho que era bueno para la salud y yo lo consumía. bien. ¿Y las zanahorias cómo estaban hechas? Eh, no me acuerdo bien, me parece que lo había hecho con sal y era como una conserva, con vinagre Ajá. creo. No, no estoy muy segura, ya no me acuerdo, fue hace bastante tiempo. ¿Y te gustaron? Sí, también. Eso es lo más Sí, importante. sí, sí, sí. Bien, bien. Bien, y bueno, como hoy, como diferenciamos fibra de prebióticos, acá vamos a diferenciar alimentos fermentados me río yo sola del meme que puse, perdón. Tenemos que diferenciar alimentos fermentados de probióticos, ¿sí? ¿Y cuál es, esperen que me tendré. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Hay tres clases o tres clasificaciones. Tenemos los probióticos, tenemos los alimentos fermentados y entre medio tenemos los alimentos fermentados
que les agregaron probióticos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el yogur, que cuando los pasteurizan todas esas bacterias se eliminan, ¿sí? Pero antes de comercializar el producto se les agrega ciertas cepas de probióticos, ¿sí? Como por ejemplo el Actimel, ¿sí? Ahí el beneficio se lo va a dar esa cepa de probióticos que le agregan, ¿sí? Después, bueno, tenemos justamente los alimentos fermentados, que no es un requisito que demuestren este, este beneficio, porque ciertamente se van a generar cepas de bacterias que no están del todo identificadas. Y depende mucho de quién hace el producto, ¿sí? Y qué condiciones utilizó para la fermentación. Y después tenemos los probióticos, que justamente veíamos la clase pasada, que una de las características que tienen que tener es que estén bien identificadas esas cepas y haya estudios que avalen ese beneficio, ¿sí? En cambio, los alimentos fermentados no es necesario eso, ¿sí? Acá otra tabla para terminar de diferenciar estas categorías, ¿sí? Bueno, tenemos el probiótico, como les decía, ya vimos la definición, no requiere un formato específico, ¿sí? Es requerida la evidencia científica y es requerido la taxonomía, ¿sí? Que esté identificada la cepa y que estén en ciertos niveles para cumplir con ese beneficio que dice ser tener, ¿sí? Y después tenemos a los alimentos fermentados, que justamente tienen que ser alimentos, pero que no requiere la evidencia, no requiere que las bacterias estén definidas, ni requiere los estudios científicos, ¿sí? Y después tenemos a los alimentos fermentados, que se les agrega, como les decía, los probióticos, que justamente va a tener que, este probiótico que se le agrega va a requerir las mismas cosas y características que se le solicita a un probiótico que esté aportado en otro medio, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí, los dejo hablar. Me acabo de acordar que cuando hablamos de prebióticos, que mencionábamos a la inulina, ¿sí? La inulina es el único prebiótico que tiene aceptadas por la FDA la declaración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de declaraciones en la primera clase? Bueno, la inulina es la única que tiene aprobada la declaración, que si no me equivoco era algo así como genera beneficios para el intestino, ¿sí? Pero de los prebióticos es el único que tiene aprobada por la FDA esta declaración. Bien, me acabo de acordar eso y se los quería comentar, que me quedó ahí pendiente. Bien, bueno, acá algunos de los alimentos fermentados y acá les toca hablar a ustedes. ¿Qué tienen para contarme? ¿Quién quiere arrancar? Profe, consulta. Miriam me había dicho que quería arrancar el primer grupo. ¿Podemos ser el segundo nosotros? Sí, sí, no hay problema. Ah, Ah, bueno. ok. No, como Bueno, ustedes quieran. vamos primero si quieren. Ah, bien. Espérenme que